Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este podcast, novena edición, Convergencia Lean, un podcast patrocinado por GBL20, Gestión Visual Lean, potencializando a las empresas en manufactura esbelta, en donde puedes encontrar productos y servicios que ayudan a la implementación en la manufactura esbelta dentro de las empresas, no importando su giro. Pues bueno, dando inicio a este podcast, damos la más cordial bienvenida al ingeniero Evaristo, a la ingeniero Patricia Valadez, ingeniero Lean, que nos acompaña nuevamente esta tarde. Y pues la intención es que se quedaron muy picados en el podcast, episodio número 8, con el tema de los 8 desperdicios en la producción. Y pues ellos quieren dar continuidad a este tema. La verdad que se puso interesante ese día. Y ellos quieren seguir participando, quieren ampliar un poquito más lo que ellos consideraron más importante. Haciendo un pequeño resumen del episodio anterior, el número 8, que también, por cierto, no dejen de escucharlo, muy bueno, es el inicio del tema de los 8 desperdicios. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ingeniero Evaristo, pues si quieres, ahorita nos ayudas a comentar. Me gustaría nada más recordar un poquito a alguien de ustedes que quiera dar el concepto de los desperdicios dentro de la manufactura esbelta, qué significa y cuáles son de ellos de una manera breve, y pues ya enfocarnos después en un resumen que ustedes quisieran mencionar, en donde me comentaban ustedes que haciendo una evaluación hay 5 desperdicios en los cuales afectan o son más frecuentes dentro de los procesos de manufactura esbelta. Y pues usted mencionaba algo sobre transporte, sobre procesos, sobre producción, defectos, inventario, ¿verdad? Pero ahorita damos ese espacio para que inicien el tema, pero pues si podemos hacer un pequeño resumen de lo anterior. Como te comentaba, dar la definición de qué es el desperdicio, cuáles son, y pues algo más resumido del podcast anterior. Sí, Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Como comentaste al principio de la introducción, es importante a los 8 tipos de desperdicios que comentamos en el podcast pasado, pero sin embargo, a mi criterio y al criterio de la ingeniera Patricia, nosotros sacamos como un extracto de los 5 desperdicios que creemos que impactan más y son del día a día en un proceso de producción, y de los cuales ya comentaste, que es el de transporte, sobre procesos, sobre producción, defectos e inventario. Y en este caso me toca comentar lo que es el desperdicio, el concepto, ¿verdad? Y también una experiencia vivida, y qué herramientas o metodologías Lean podemos implementar para atacar, ya sea de eliminar ese desperdicio o reducirlo, okay, para que no se siga volviendo a manifestar en nuestro proceso. Y uno de ellos, el que comentábamos, es el de sobreproceso. Yo tengo como un ejemplo vivido lo que es, el concepto es, alguien cuando tiene un sobreprocesamiento es algo que hace adicional al proceso, ya sea una carta, ya sea un trabajo estándar, que simplemente él lo hace porque tiene cierto tiempo, cierta habilidad y cierta característica, o porque el producto se presta para hacerlo. Sin embargo, es un desperdicio que no lo detectamos fácilmente y sucede a menudo, al día con día, en una línea de producción. Y ese proceso, te voy a comentar el ejemplo que viví en una empresa, que había una cabina de pulido, que los chavos, valga la redundancia, el personal pulía un plato de aluminio, un cuadro. Ese cuadro de aluminio traía ciertas grietas, traía como unas 10 grietas dentro de la superficie. Okay. Y nos dimos cuenta de ese desperdicio porque se formó un cuello de botella en la cabina, porque de la cabina había un conveyor del cual los platos por ahí era su proceso normal de que pasaran, y de ahí, de fuera de la cabina, ya seguía un proceso que era de limpieza. Ya lo que pulieron había que limpiarlo y darle una forma, un acabado para entrar al siguiente proceso. Sin embargo, veíamos que fuera de la cabina no había o sea, platos como para darle seguimiento al proceso, porque nos metimos a la cabina y vimos que había un altero de platos que estaban sin pulir, porque la persona se ocupaba mucho tiempo en pulir todo el plato. Sin embargo, nos dimos cuenta que ahí había una gran oportunidad, que estaban aplicando el desperdicio de sobreprocesamiento. ¿Qué fue lo que se hizo? Se implementó lo que es
un control visual como alertas de calidad para que nada más de las 10 grietas que había, por dato número, nada más pulieran las que calidad nos pudiera decir, sabes que este criterio sí pasa, este no pasa, este no necesitas pulirlo. Entonces, de las 10 grietas que había, nada más se pulían 3 o 5 a lo mucho. Okay. Entonces, ¿eso cómo se transformó? En que había un mayor flujo, ya la persona acá fuera de la cabina, la que estaba haciendo la limpieza, ya tenía más producto para, con mayor fluidez y no había un cuello de botella. Entonces, eso hizo que acelerara el proceso y no hacer un proceso de más. O sea, establecieron un criterio ahí para las grietas que mencionas y de alguna manera evaluar cuáles calidad sí las aceptaba, cuáles las rechazaba y poderle dar salida a ese proceso. ¿Okay? Así es. Y ese es como ejemplo que yo puedo comentar. Se implementó lo que es el balanceo, se tomó tiempos, etcétera. Ese es un comentario vivido y se tiene que entablar una conversación con el personal, pero también con ayudas visuales para que eso no vuelva a reincidir, ya sea en el turno que está actual o en otro turno que sigue, va, el anterior. Ok. Bien, ¿algo que quieras añadir, Pati? Por ahí tú querías comentar algo sobre el desperdicio de defectos, o no sé si quieres adicional aumentar algo en la plática que está haciendo Evaristo. Sí, bueno, antes que nada quiero agradecerles, ¿verdad?, la invitación nuevamente a este podcast. La vez pasada estuvimos tocando lo que fueron los 8, pero así como lo comentó el ingeniero Evaristo, esta vez quisimos poner más énfasis en los 5 que nosotros consideramos que tienen más impacto en la industria. Recordando que en sí la definición de un desperdicio es todo aquello que no agrega valor, o sea, todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar. Bueno, aquí el ingeniero Evaristo pues ya explicó uno de ellos. El siguiente del que yo les quiero hablar es el de defectos. Este desperdicio lo podemos ver la mayoría del tiempo en una línea de producción, si estamos hablando dentro de lo que es la industria. Ese desperdicio sucede cuando el trabajo no es terminado satisfactoriamente desde la primera vez. Okay. Entonces, obviamente implica tiempo, implica dinero el querer solucionar dicha problemática, ¿verdad? Es por ello que es un desperdicio. También en cuanto a la experiencia, bueno, como les mencionaba, es un desperdicio que podemos ver todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Como experiencia yo les puedo mencionar una en particular, una de tantas. Sucede que, por ejemplo, es muy común que cuando hay cambio de modelo sobre la pieza que se está fabricando, cuando se cambia de modelo, lógicamente cambian los componentes, el número de parte cambia, si un tornillo es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedió fue, en una ocasión, fue de que en la línea de producción, cuando había cambio de modelo, el operador tendía a equivocarse, colocaba un componente que no era, no sabía distinguir entre qué número de partes es el que estaba corriendo. Para ello, lo que se hizo fue lo que es una ayuda visual, ¿verdad? Una ayuda visual que le permitía poder ya saber de cuál número de parte iba y todo. También otra herramienta que utilizamos nosotros ahí fue el uso de un pocayoke. Okay. Sí, un pocayoke. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, obviamente aquí lo que hicimos fue la realización de moldes, específicamente con la forma de lo que es el componente, ¿verdad? Uh-huh. Eso hacía que cuando se corriera ese modelo, si el operador ensamblaba una pieza que no era, pues no iba a caber en el molde, o sea, lo iba a rechazar, y pues así fue como nosotros pudimos disminuir o eliminar ese desperdicio de defectos, ¿verdad? Pero como les mencionaba, es un desperdicio que sí lo vemos casi a diario. Se presenta mucho. Sí. Y muchas de las herramientas, o una de las herramientas que más se utilizan es el uso del pocayoke, como ya les había mencionado, ayudas visuales también, entre otras. Ok, muy bien. Bueno, pues Evaristo, el siguiente que quieras comentar. Claro que sí, Javier. El siguiente desperdicio es el de sobreproducción. Es comúnmente llamado la madre de todos los desperdicios, porque sí, de ahí se derivan varios desperdicios que si hacemos piezas de más, como dice el concepto, o antes de que el cliente nos la pida,
es es que hagamos piezas de más. Si hacemos piezas de más o excedemos la producción, podemos correr el riesgo de crear defectos, de crear inventarios, de crear códigos de botella, porque no tengo espacio donde poner material que es para proceso actual. Entonces, por eso es llamado lo que es la manera de desperdicio, porque ahí se derivan varios. Y yo como ejemplo puedo mencionar uno que siempre estuvo, haz de cuenta, al tacto de nosotros. Sin embargo no lo veíamos como un desperdicio, porque en una empresa anterior donde trabajaba, cada que corríamos un lote de producción, siempre, por ejemplo, era de 20 piezas nuestras láminas, y había que hacer 2 piezas más extras, siempre en el mismo modelo. Por ejemplo, el modelo era el modelo 1520. Ya sabía la persona que cuando cortaba ese modelo había que hacer 2 piezas más, y yo preguntaba, ¿por qué hacemos 2 piezas de más cada que hay esa orden? Ah, porque se cortan dos, porque una es para muestra, para la prueba destructiva, y la otra es para tener un template llaman un fixture, para cuando la gente vaya a soldar, ya venga ahí el fixture en el lote de la estiva. Entonces, y así sucedía pues, diariamente, ¿va? Cada que se ganaba la orden. Y nos dimos cuenta porque la pieza buena que salió en la primera orden, por ejemplo, el día lunes, se quedaba ahí y ya la gente no la tiraba, sino que la conservaba, porque dijo, no, pues, si me sirve para mí, como que yo soy soldador, ¿para qué quiero otra nueva? Mejor esta la conservo. Y nos dimos cuenta porque se disparó lo que es el consumo, o así que el porcentaje de scrap, porque las piezas scrapeadas eran piezas buenas, y decía, ¿por qué estamos tirando mucho? Ah, porque estas piezas casi todas son piezas máster que vienen incluidas en la orden. Mejor vamos a atacar, a decirle al programador que ya no programe 2 piezas más, sino que nada más programe la cantidad de piezas que es, Y conserven un máster, y digamos. hablamos con la armadura para que nos conserve estas piezas máster, y ya no generamos una sobreproducción. Y esa era la forma de poderlo atacar, obviamente analizando con datos, con números, y saber qué modelo es, que no me afecte, y de esas piezas máster dejar una pieza buena, con calidad, con los criterios que había que dimensionar. Pero se llegó a esa etapa, ¿va? De poderlo identificar, pero así estuvo por años, te puedo comentar. O sea, alguien organizó una hoja de trabajo, una instrucción de trabajo, e incluía poner esas 2 piezas de alguna manera, como decías, y a fin de cuentas, pues era una sobreproducción ahí que impactaba tanto en generar inventario o scrap, como dices tú, ¿verdad? Así es. Pues bueno, se pudo solucionar en base a esa revisión que hicieron. Así es, y muchas de las veces se da ese ejemplo también en cantidades grandes, en lotes de producción grandes, porque a veces no tenemos una buena planeación estratégica, no nos damos cuenta de las capacidades de la línea. Ahí la recomendación es implementar las instrucciones de trabajo, tener comunicaciones vital en todos los departamentos, crear una nivelación de la producción, como es la metodología de Heyunka. No en cualquier lado la pueden implementar. Ahí sí se tienen que implementar más con mezclas de producción, pero la idea es que no se genere y no seguir contribuyendo a la sobreproducción. Correcto. Bien. Bueno, ingeniero Patti, por ahí les toca seguir con el de inventario. ¿Qué nos dice al respecto? Con respecto a este desperdicio, como una breve definición, de verdad, de recordatorio, nos referimos a esto cuando hay un exceso de material, de información, de producto que es innecesario. Es un stock innecesario, ¿verdad? Así el concepto sencillo. Como tal. Así es. Entonces, este desperdicio también es muy común verlo, no nada más en la industria, no nada más en una línea de producción, inclusive en nuestro hogar, en nuestra oficina, ¿verdad? Como experiencia en cuanto a ese desperdicio, pues también son muchas, pero hay una en particular que quiero mencionar. Hace no mucho tiempo sucedió que en una línea de producción ahí en donde trabajo actualmente, había un exceso de componentes, es decir,
Tenían muchos componentes más de los que necesitaba el operador para realizar el ensamble y obviamente había componentes que con el tiempo ya no servían y nadie se daba cuenta. Con esto lo que hicimos fue implementar un Kanban, se realizó un estudio, se analizó y obviamente con esto no solo le dejamos lo que necesita, sino que está produciendo en tiempo y en forma y en cantidad que la necesaria nada más, ¿verdad? Y así pudimos eliminar ese desperdicio. Pero otras herramientas que también nos pueden ayudar para darnos cuenta o analizar más este tipo de problemáticas o de desperdicio es, por ejemplo, una herramienta súper sencilla que es la de 5S. 5S a nosotros nos permite saber realmente qué es lo que tenemos, porque ordenamos, clasificamos, limpiamos, desechamos todo lo que no necesitamos y para eso también es necesario realizar un Gemba Walk, ¿verdad? O sea, ir al lugar de trabajo, analizarlo tú con tus propios ojos y darte cuenta de lo que está pasando, porque muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos ahí, porque no nos damos el tiempo para ver cómo está ahí el área. Hacer presencia directamente. Así es. Ok, muy bien. Nos queda uno más que lo van a compartir, creo. Ustedes se pusieron de acuerdo o algo así para platicarlo y ampliarlo un poquito más, que es el de transporte. No sé quién de ustedes quiere comenzar, pero pues bueno, a ver, empecemos. Primero las damas o en turno le toca al ingeniero Evaristo. Yo no creo sé. que sí, de acuerdo al turno, a mí me toca hablar del transporte. El transporte, algunos de nuestros colegas o diferentes personas que están en el proceso confunden un poco con el movimiento. Piensan que el movimiento es traducido en transporte y no es así. Por eso es otro tipo de experiencia en el movimiento. Ahora, el de transporte tiene que ver con transportar, como dice su nombre, transportar producto, bueno, materia prima de un lugar a otro, entre procesos. Así es el concepto como es. No hay que ponerle más cosas, sino que saberlo interpretar es lo más difícil. Por ejemplo, transportar, no sé, tarimas vacías de un lugar a otro es transportar. Claro. Yo, ¿por qué tengo que transportar tarimas de un lugar a otro? ¿Por qué no automatizo mi proceso y hago que las tarimas me lleguen mediante un conveyor? No sé, ese es un ejemplo. Claro. Y así como ese se da, pero en las líneas de proceso como ahí donde trabajo actualmente, el desperdicio es que al final de cuando ya termina de producir una cierta cantidad y la entariman, la persona tiene que buscar una mula, salir de su operación y ir por una mula, meterla y alzar la tarima y llevarla en barques. O sea, ese es un transporte de todo un lote de producción. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Pensamos de forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué no creamos algo que se pueda hacer o asignarle a alguien esa actividad? Y ese es un problema grave que sucede a menudo y no lo podemos confundir con el de movimiento, ¿verdad? Pero ese es el transporte, por comentar, es transportar cosas, inclusive mover productos de forma interna, como hemos visto en otras empresas que hay conveyors dentro de las líneas y ponemos una pieza y que se mueva, pero realmente no hay un flujo continuo, sino que dependemos de que alguien vaya y lo empuje. Ese es otro concepto. Podemos hacer que quitar ese conveyor y hacer que acercar la línea, no sé, algo que tenga un flujo a nuestro proceso y no quedarse estancado, porque realmente no estamos siendo lean en cuanto a flujo de una pieza, si así nos vamos al concepto y estamos contribuyendo al desperdicio del transporte. No sé si el ingeniero Patti tenga por ahí otro ejemplo, pero ese es el que yo puedo mencionar. Sí, yo tengo un ejemplo que al parecer sí tuvo mucho impacto. Durante lo que fue un evento Kaizen, pudimos nosotros detectar ese desperdicio de transporte de la siguiente manera. El operador que estaba en la primera operación tenía que recorrer en un turno aproximadamente, se hizo un muestreo y estaba recorriendo 4.440 metros. Esto para ir por su material, o sea, para él seguir laborando, ¿verdad? Obviamente eran unas 70 vueltas aproximadamente las que él se daba y como les mencioné era mucha distancia. Aquí lo que hicimos fue reducir esto o más bien eliminarlo de raíz.
Aquí lo que estuvimos platicando con ingeniería y se llegó a un acuerdo de hacer una estructura como un tipo riel, ¿verdad? Que le permitiera al operador tener lo que necesita, su material, sin la necesidad de que él se mueva. Y obviamente con esto ya no se paraba la producción, porque cuando el operador se iba, se movía de O sea, su se abandonaba estación, la posición. se detenía, ¿verdad? Y más porque era la primera operación, entonces ya de ahí ya estamos hablando. Y logramos eliminar ese desperdicio de esta manera y bueno, obviamente las ganancias fueron muy favorables. Yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Cómo detectaron el desperdicio que estaban haciendo, al ver que la persona, caminaba demasiado? O sea, ¿cómo fue que detectaron ese desperdicio, ese detalle de tiempo? Llegaba bien cansado a la estación de trabajo, me imagino. Bueno, como les mencionaba hace un momento, es necesario realizar un Gemba Walk, o sea, estar en el área, porque desde la oficina no podemos nosotros darnos cuenta de lo que pasa en producción realmente. Es ir al lugar de trabajo, estuvimos tomando tiempos, estuvimos haciendo, como les mencioné, un muestreo durante todo un turno y nos dimos cuenta de esta manera, ¿verdad?, de que esta persona se estaba consumiendo demasiado tiempo, recorriendo, y obviamente en cuanto a ergonómicamente, si hablamos de ergonomía también, le estaba afectando al operador, ¿verdad? Pero sí nos dimos cuenta de este tipo de desperdicios. Y así como hay cosas que a veces ignoramos porque no nos damos a veces el tiempo de ir al lugar de trabajo y lógicamente no. Inclusive a veces lo que mencionaban también, a veces platicar con el personal que está laborando en esas áreas o en esas posiciones para tener la retro de cómo lo viven, qué es lo que hacen. Muy seguramente a lo mejor también por ahí recibieron alguna alerta, decir, oye, yo me canso mucho, pierdo mucho tiempo o tardo mucho en ir y venir. Seguramente la persona que estaba en la siguiente posición, oye, pues yo me tengo que esperar hasta que él regrese. O sea, seguramente alertas vaya que por ahí. Y efectivamente, como dices tú, tal vez con esos recorridos del Gemba Walk que realizan, directamente a la posición de un operador o a un proceso que hacen, pues ahí es donde detectan, ¿verdad?, ese tipo de situaciones que a veces para los operadores puede ser de manera rutinaria, que a veces no se dan cuenta porque lo manejan de esa manera, o como dices tú, existen las alertas y el estar en constante comunicación con el operador pues te da esa retro, ¿verdad?, de eso, de lo que pasa en la línea en realidad. Así es. Así es, Javier, y como comentaba la licenciada Ivonne, la pregunta como que se me adelantó un poquito al comentario que yo iba a decir, pero creo que esto va a ir a reforzar la pregunta y la respuesta al ingeniero Patricia, es que muchas veces no nos damos cuenta. Sin embargo, las herramientas de Lean, lo que es el BCM, el Value Stream Mapping, nos ayuda a detectar ciertas oportunidades, a descubrir otras más que no las teníamos en nuestra visión, en nuestro radar. Esa es una herramienta que nos dice por qué tardo, por qué camino, y otra herramienta que podemos hacer como análisis es la del Spaghetti Chart. Cuando hacemos un Spaghetti Chart nos damos cuenta en un borrador cuántas vueltas da, lo dibujamos en el papel y vemos, oye, el trazo parece como una telaraña y no le vemos que tenga una orden, o ya sea que el rack está lejos, o ya sea que el conveyor no está en su ubicación actual, y eso nos orilla a hacer un relayout con la ingeniería, con áreas de soporte, para que vean cómo está la fotografía actual y cómo va a ser el futuro. Y ahí podemos nosotros documentar las cosas, porque es importante documentarlas para poder medir el antes y después, y ahí mismo se puede hacer que la persona, nuestro asociado, que es el de operador de producción, ayude o contribuya un poco a colocar sus ideas o sus oportunidades, y nosotros como áreas de soporte poderlas atacar, ya sea a través de las herramientas Lean, como 5S, como un trabajo estándar, como Pokayoke, pero esas herramientas en un evento Kaizen se pueden detectar, implementar a su vez para poderlas reducir y eliminarlas si es posible, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, metiéndome un poquito desde el punto de vista de los colaboradores, cuando yo soy un operador, cuando yo soy un líder de grupo o llego a ser, por ejemplo, un supervisor de línea y que detecto a veces esas situaciones y que yo en lo personal todavía no tengo la experiencia de cómo combatirlas o cómo detectar esos desperdicios. Normalmente
se dirigen a un departamento de mejora continua, se dirigen a un departamento de ingeniería, o sea, ¿cómo un operador, cómo un supervisor levanta la mano y dice, oye, yo necesito ayuda y necesito ir con qué departamento? Hay ciertas empresas donde ya manejan lo que es el MDI, que ya lo vimos la vez pasada en el webinar, que es Administración de la Mejora Continua. ¿Cómo puedo yo hacer diariamente o detectar o alzar la mano para que alguien me escuche? Es a través de los niveles de recorrido en los Gemba World. Eso se tiene que dar y colocar, ya sea en un pizarrón, en un tablero informativo donde el foro o el personal de soporte llega a visitar tu área y sabes bien que van a ver tu necesidad o tu problemática actual, que tienes, no sé, tu línea está mal balanceada porque piensas que la gente se tarda mucho en una operación. ¿Cómo lo vas a hacer? No, un correo a veces no funciona. Lo ideal es que uno vaya y vea el problema en vivo y si sabe que aquí está, mira, pero esa es una manera, una herramienta de poderlo colocar, ya sea en un post-it, en un tracker, en una pizarra, decir, mira, allá el ingeniero supervisor de cierta línea puso esa actividad, vamos al Gemba y vemos y la platicamos y a lo mejor si nos da tiempo, oportunidad, revisamos la operación y ya puede atacar esa parte. De esa manera a veces funciona lo que son los niveles de los Gemba para poder detectar oportunidades y escalarlas de esa manera, porque a veces yo no creo que vaya a solucionarlo e ir a tocar la puerta del ingeniero, ahí tengo este problema, sino que usar de forma sistemática las herramientas que tenemos para poderlos darla a conocer no nada más al ingeniero, sino que también al de recursos humanos, al de mantenimiento, porque ellos a lo mejor pueden aportar una solución al problema. Ok. Mencionábamos que, por ejemplo, los desperdicios es algo que no agrega valor vamos a decir, al producto terminado y que el cliente final no está dispuesto a pagar por él. Entonces, por ejemplo, los desperdicios, el detectar esos desperdicios nos ayudan a corregir esa parte, como si fuera un siguiente tema. ¿Cómo le hacen para así darle valor a un producto o algo por lo que el cliente sí está dispuesto a pagar? Digamos, como una pequeña introducción a algo que sigue de decir, bueno, me dedico a eliminar los desperdicios que no agregan valor, y cuál es lo que sí empieza a agregar a valor a un producto que el cliente sí está dispuesto a pagar por él. Pues en sí la definición por lo cual el cliente está dispuesto a pagar es, el cliente me está pagando por el proceso, para la fabricación de su producto, de lo que él esté requiriendo. Él no me va a estar pagando que por si el transporte de por sí, por ejemplo, este desperdicio es un desperdicio muy marcado de que el cliente no te va a pagar por el transporte, no te va a pagar por los movimientos, no te va a pagar él únicamente te va a pagar por lo que tú requieras para poder realizar dentro de lo que es el proceso del producto, que, bueno, si hablamos de la manufactura, que estás tú manufacturando. Nada más lo que conlleva el proceso. Eso es una definición que yo podría dar. Ok, yo podría comentarte, Javier, que para poder agregar valor a un producto, poder tener un ejemplo, no sé, se me viene a la mente algo sencillo como una pluma, ¿verdad? Cuando fabricamos una pluma y vemos que al cliente le vendes una pluma normal, pero tú piensas en innovar, es decir, ¿cómo puedo yo agregarle valor? Bueno, pues a lo mejor mi respuesta sería en el diseño, transformar el producto para que tú le digas, si yo le hago este cambio al producto, yo creo que el cliente sí me puede pagar, no sé, porque sea de puntillas y sea intercambiables, que haya otros colores, que traiga un borrador la parte de arriba, que traiga un de esos, para que ahorita son muchos modernos de toys en las pantallas de los celulares. Digo, ese tipo de cosas le agregan valor a un producto porque tú ya vistes que en tu proceso ya cumpliste, pero a lo mejor tú no quieres quedarte fuera de la competencia. Y esa es otra razón por la cual tú también te ves orillado a decir, bueno, yo no me quiero estancarme en mi diseño actual, sino que ofrecerle otra cosa a tu cliente que tenga un valor agregado, que te pueda pagar por esa. Mencionaste un concepto muy padre que se llama innovación. Y ese sería, ¿existe la manera de cómo Lean nos ayuda en la innovación? ¿Hay herramientas que Lean aporta para elevar esa parte de la innovación en un producto? Se los dejo como pregunta para,
si fuera un siguiente tema, sería interesante. Ya vimos ahorita la importancia de detectar los desperdicios que no agregan valor y por lo cual son actividades que se hacen de más y pues solamente quedan en el gasto, en el costo de los bolsillos de los propietarios de las empresas, que son actividades que se realizan de más, desperdicios que se llegan a producir y como dicen ustedes, o sea, el cliente no lo va a pagar, ¿verdad? Entonces hay la necesidad de eliminarlos a través de estas herramientas de Lean. Y también, pues bueno, ese concepto de innovación que sí le agrega, y por eso les preguntaba si hay herramientas de Lean enfocadas a innovar o a mejorar o a darle ese valor agregado a un producto. ¿Qué les parece ese tema? Sí. Muy bien, claro que sí, es un tema muy importante que de ahí se derivan otras actividades que con herramientas de Lean puedes detectar. Y sin embargo, no todo lo va a hacer la herramienta, sino que tú como en equipo, cuando formas un grupo, hay una actividad que se llama lluvia de ideas, y ahí donde pueden ellos de alguna forma detectar un poquito lo que es, qué se les ocurriría para que en vez de eliminar el desperdicio, poderlo transformar en valor agregado. Perfecto. Pues muy importante, o sea, estar conociendo estas dos caras, ¿verdad? En cómo nos ayuda Lean a detectar desperdicios que no agregan valor, pero también aporta ideas o aporta valor para así darle ese valor agregado a un producto y poderlo innovar y poder agregarle ese costo adicional que a veces estamos buscando para beneficio de la empresa, ¿verdad? De la compañía. Bueno, pues muchas gracias. Damos por terminado este podcast Convergencia Lean con el tema de los 8 desperdicios en la producción. Agradecemos la presencia del ingeniero Evaristo. Si nos pudieras compartir, ingeniero, también cómo te pueden contactar, tus redes sociales, si alguien quiere platicar contigo, tener algunas dudas, que te quieran enviar algún comentario, algún mensaje, igual también para ti, licenciada, ingeniero Pati, si también puede, por favor, mencionar cómo te pueden contactar y pues por si alguno de nuestros amigos quiere tener alguna conversación más a fondo sobre los 8 desperdicios. Primero las damas, ingeniero. Bueno, a mí me pueden encontrar como Patricia Valadez, ¿verdad? En LinkedIn, ahí siempre estoy también pendiente, ¿verdad? De cualquier cosa que necesiten, si en algo puedo ayudarles, pues no duden en contactarme. Claro que sí, Javier. Ahí también me pueden encontrar en la plataforma de LinkedIn como Evaristo Velasco. Estoy ahí al pendiente de las notificaciones. Y si gustan mandarme alguna pregunta, una duda, comentario, sugerencia también, que también se vale, porque uno nunca termina de aprender en este ambiente, ni en cualquier otro. Lo importante es compartir y nuestras enseñanzas vividas y también si ellos presentan alguna problemática en la cual nosotros podamos aportarle algo, con gusto lo podemos darle alguna respuesta positiva de lo que viven actualmente en su proceso de producción. Ok, bueno, pues también pues este podcast lleva a ustedes por cortesía de GBL20 Gestión Visual Lean. En nuestras redes nos pueden encontrar como GBL20 en Facebook y YouTube, como Gestión Visual Lean en Instagram y LinkedIn. Este podcast también se estará transmitiendo en las redes de Spotify para que nos ayuden a escucharlo, nos dejen sus comentarios, por favor, pues ahí que nos dejen sus recomendaciones y pues estén atentos a un próximo podcast donde seguiremos platicando con estas vivencias que tienen los ingenieros dentro de las plantas de manufactura. Y pues bueno, es todo por hoy y pues hasta luego.